Ya hemos hablado entonces eh, de esos preliminares, ya hemos hablado de unos conceptos, ya hemos hablado de unos proyectos o más bien de dificultades de una otra forma eh, que se nos presentan el día de hoy, y qué respuesta debemos asumir como iglesia, como movimiento. Y ahora vamos a la estrategia, porque no solo nos podemos quedar en hay que hacerlo, sino cómo lo vamos a hacer. Y es que no tenemos que inventar la rueda, ya la rueda está hecha. Y aquí, cuando le estoy diciendo la rueda está hecha, es así. Existe una rueda, literalmente, que nos permite llevar la estrategia del movimiento de cursillo de cristiandad para alcanzar los ambientes que se nos pide, pues, fermentar en estos días. Eso es la estrategia del MCC. Una pregunta que me hacía yo era si esto de fermentar el evangelio en los ambientes eh, iba a ser reemplazado o iba a ser eliminado de lo que era cursillo de cristiandad en la actualidad. ¿Y eso por qué? Porque poco se habla de fermentar el evangelio en los ambientes, ya sea desde un punto de vista nacional, desde un punto de vista regional o diocesano. Y eso me llevó a buscar las nuevas ideas fundamentales que están ya para ser impresas en este 2015. Y me conseguí en un borrador que se encuentra en la web. Y esa resulta que me tengo una gran sorpresa, porque dice allí, la finalidad última del MCC no es procurar la conversión aislada de personas, sino posibilitar que toda la sociedad pueda ir transformándose por la acción de estas personas convertidas. El proceso de transformación gradual de distintos sectores de la sociedad es la fermentación evangélica de los ambientes. Es decir, sigue estando aún actual y con mayor fuerza que el MCC, su objetivo es fermentar de evangelio los ambientes. Es un elemento clave que tenemos que fijarnos de que eso sigue ahora y con más ímpetu. Fermentar el evangelio de los ambientes es ese objetivo que tiene trazado el cursillo como parte de esta iglesia católica para hacer cada día una iglesia más profunda, una iglesia que se encarne en la cultura y en las realidades locales de cada situación. Ahora, las estrategias que hemos estado usando actualmente, y estas palabras podemos, particularmente vi una problemática que se presentaba en otra diócesis, que estuve revisando por allí unos textos, y vi como que si era una réplica de lo que estaba pasando aquí en nuestra diócesis. Y decía, ¿cuáles son los motivos equivocados por los cuales estamos invitando gente a cursillo? Sí, ¿cuáles son las razones por las que estamos invitados a alguien a cursillo? Una, que el cursillo le hará bien. No, eso para ti va a ser bueno. Eso es. Ese es el por qué le estaríamos invitando. Segundo, en que toda la familia sea cursillista. Bueno, no, ya yo soy cursillista, mi hermano es cursillista, mi padre es cursillista, mi tía es cursillista, bueno, ahora quiero mi abuelo, mi sobrino, mis hijos. Ese es uno de los también de los motivos para que estamos invitando a cursillo. Tercero, fortalecer el apostolado de una persona de otro movimiento de iglesia. Ah, bueno, aquel es de otro movimiento, ya sea de carismático, neocatecúmeno, de lo que sea, y lo que hacemos es para que aquella persona fortalezca o se forme en, en esta parte cristiana, eso fundamental cristiano, para fortalecer después su movimiento donde se integre. Por último, que el cursillo saque a una persona de una situación irregular de vida. Mira, no, ellos están teniendo problemas de pareja, aquella persona está quizás en un problema de vida, pero él está saliendo y yo estoy seguro que el cursillo le va a terminar de ayudar. Entonces son precisamente los motivos equivocados para invitar a alguien al cursillo. El cursillo no es para eso. Y ya hemos estado dando cuenta qué es el cursillo. ¿Cuáles son los motivos correctos? Es lo que vamos a estar viendo ahorita. Pero los equivocados son que el cursillo le hará bien para que toda la familia sea cursillista, que sea de otro apostolado o que vive una situación irregular. Eso no es la razón para invitar a una persona al cursillo y que hemos ido todos en eso
pensar de que el cursillo es eso. Si nosotros estamos claros qué es la esencia, qué es la mentalidad, qué es la finalidad y cuál es la estrategia de cursillo, entonces veremos que esto no es la razón certera para llevar una persona al cursillo. Muchas veces decimos, bueno, a todo el mundo le hace bien cursillo. Sí, es verdad, a todos le hace bien cursillo. Pero también tenemos que saber de que el cursillo fue creado por algo. Y es Dios mismo que sopló al Espíritu Santo para que esto se hiciese como se debe hacer. Cuando yo le decía que no hay que inventar la rueda, es textual. No hay que inventar la rueda porque la rueda está hecha. ¿Y cuál es la rueda que está hecha? Porque existen 10 pasos, ojo, 10 pasos, que son para llevar esta estrategia del precursillo al cursillo. Y esa estrategia está formado por, óiganlo bien, 3 3 3 y 1. Es clave esto, que nos metamos en nuestra mente. Son 10 pasos fáciles. 3 3 3 y 1. Esos son 10 pasos. Aquí está la rueda. ¿Cuál es esa rueda? Primero, estudio de los ambientes. ¿Cuáles son los ambientes que hay? Ya hemos conocido algunos, pero de verdad lo tengo que llevar a los ambientes que están más pegados a mi alrededor. Selección de los ambientes. Bueno, ya yo sé cuáles son los ambientes. ¿Cuál yo voy a seleccionar? Tercero, tratamiento de los ambientes. Ya yo sé cuáles son los ambientes. Ya seleccioné los ambientes. Tercero, ¿cuál es la estrategia que voy a seguir para yo fermentar de evangelio esos ambientes? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a unos temas, vamos a una charla, ¿con qué cuento? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cuáles son los recursos que yo tengo, tanto material, espiritualmente, hablando, para llegar allí? Ya esos son los tres primeros, los tres que tienen que ver con el ambiente. Los otros tres tienen que ver con los candidatos. Si ya yo tengo un ambiente seleccionado, ya sé cómo lo voy a tratar, voy a ir a una búsqueda de los candidatos. ¿Cuáles son las personas que están en ese ambiente? Bueno, mira, los ambientes, estas personas son todas estas. Ok, ahora vamos a hablar del otro. Selecciono el candidato. Mira, de todo eso debería ir Pedro Pérez, María María, qué sé yo. Eso solo lo selecciono. Y por último los preparo. ¿Cómo los preparo? Bueno, basada en estrategia, me voy a mandar un grupo de charla, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Y empieza pues a crear esas tres hambres de Dios en estas personas. Esa hambre de ser mejor persona. Esa hambre de poder ayudar a los demás. Esa hambre de conocer más a Dios. Esas son las tres hambres que debo yo meter allí en esa persona, prepararla para entonces motivarlas a vivir la experiencia de cursillo. Ya son los tres ambientes, los tres candidatos. Ahora vamos con los tres de preparación. ¿Cuál es esa preparación? Una preparación espiritual, una preparación personal y una preparación material. La preparación espiritual está allí porque tiene que formar parte de esta rueda, pero esa preparación espiritual está inmersa en cada uno de los 10 pasos de la estrategia del cursillo. Todo esto debe arrancar a los pies de Dios, es decir, saber que todo esto podemos nosotros planificarlo, pero realmente al final el que dueño de toda esta obra es Dios mismo. Nosotros somos aquellos ejecutores para permitir ser instrumento para fermentar el evangelio en los ambientes, pero es Dios mismo que nos va a ir abriendo las fronteras, nos va dando los conocimientos, nos va dando ese granito de arena para ir pudiendo crecer y ir metiendo esa levadura en el ambiente. Pero es aquel que va a abrir los corazones de estos hombres y mujeres para que sean capaces de dar ese paso y aceptar su mismo mensaje de amor. Esa preparación personal implica también a la persona saber cómo lo puedo ayudar, con saber más allá de una invitación a cursillo, es serse amigo de la persona, hacerse amigo,
ver sus realidades, cómo lo puedo ayudar. Y tiene que ver también la parte de preparación material. Decirle, bueno, mira, eso tiene un costo, tienes que llevarte esta ropa, te tengo que llevar hasta allá, hasta la entrada del cursillo, te voy a, si hay algo mientras tú te ausentes en el cursillo, puedo colaborar con tu familia, qué sé yo, la parte de preparación material que debe esto ser parte de esos elementos de acompañamiento. Y por último, estamos hablando después del cursillo, el propio acompañamiento. Es cómo esa persona se va a estar inmerso en esto, en este cursillo, en este movimiento, para acompañarlo, para seguir viviendo esto que empezó a nacer en su vivencia de cursillo. Entonces esos son los 10 pasos a grosso modo de lo que existe en la estrategia de precursillo. Vamos entonces a continuación a explicar cada uno de ellos. El primero consiste en establecer las prioridades entre los ambientes que más urge analizar. Eso es la idea fundamental del 181. ¿Por qué? Porque puede haber muchos ambientes, pero tengo que saber cuáles son los prioritarios y en cuáles yo puedo realmente, desde lo mío, desde quién soy yo. Dios no me va a pedir que vaya a evangelizar eh, África o que no, es decir, qué hay cercano, qué es lo que yo puedo yo trabajar, eh, y qué es lo que Dios me está pidiendo en este instante. ¿Cuáles son los prioritarios? Cuando pienso yo, oye, que son clave y que yo puedo aportar mi granito de arena, ser esa pequeña levadura. Y por eso se dice que es clave el estudio, es decir, sentarse a definir, mira, cuáles son los ambientes en que hay, qué son los ambientes, cómo lo puedo yo optar, es decir, qué es lo que hay cerca de mi comunidad, qué es donde yo trabajo, donde estudio, donde yo vivo, es decir, todo eso tengo que definir qué es lo que está pasando, es decir, definir bien, con cautela, cuál es esos ambientes. Pero dice aquí que las circunstancias presentes, a pesar de todas las dificultades, son un don de Dios para confirmar nuestro espíritu cristiano. Eso lo dice Monseñor Herbaz, otro iniciador del cursillo de cristiandad, y nos lo dice en 1968, un libro denominado Los cursillos se ponen el día. Es decir, aquí que a veces vemos, no, este país está muy difícil, esta Guarena está muy difícil, esta Guadalajara está muy difícil, este Barlovento está muy difícil, pero es precisamente aquí, en este instante, donde vamos a confirmar nuestro espíritu cristiano. No estamos viviendo solo lo bonito. Cristo no vino a vivir, bueno, toda la felicidad de lo que significaba ser parte de un dolor del pueblo judío que estaba viviendo en conflicto, siendo pues prácticamente esclavo del Imperio Romano. Estamos viviendo aquí una realidad en nuestro día a día, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra ciudad, y es allí donde debemos hacer más bien mella de que el mensaje de esperanza, de fe y de amor en una sociedad que se ha olvidado muchas veces de Dios, que muchas veces se ha olvidado de que existen personas que se hacen llamar cristianos, que tienen que dar un mensaje de esperanza, porque aquel que está con Cristo es la esperanza, aquel que de otra forma puede llevar un mensaje de fe, saber de que puedes creer en Dios, que puedes creer que a pesar de todas estas dificultades Dios está por encima de ellas. Es allí donde nos hace falta tener cristianos realmente presentes en estas realidades. Por eso esos 3 primeros puntos, el estudio, la selección y tratamiento de los ambientes, debe ir acompañado de tener un contexto global de esta realidad. Una vez que yo seleccioné mi ambiente, voy con los otros 3 pasos. Recuerden que es 3, 3, 3 y 1. Y es la búsqueda, la selección y la preparación de los candidatos. Se dice que es importante localizar, penetrar y lanzar aquellos que con más naturalidad pueden ser levadura en la masa, que serán precisamente los que ya vienen siendo fermentes, aunque no evangélicos. A veces nosotros queremos llevar a cursillo hombres santos ya ante el cursillo, gente que vaya a misa todos los días, gente que sea, bueno, el mejor cristiano. No, realmente necesitamos llevar a cursillo aquellas personas que, a pesar
de que no necesariamente están viviendo cristianamente, esas personas cuando lo hagan van a ser capaces de transformar donde ellos están ubicados. A lo mejor puede ser un malandro, por exagerar, pero esa persona, cuando se cambie, se transforme, cuando Dios tenga ese encuentro con Dios, ese malandro a lo mejor una vez con, con ese mensaje, esa gracia de Dios, va a ser capaz de llegar a tantas personas donde Él se mueve. Porque Él ya así, a lo mejor siendo malandro, es un líder. Y entonces, una vez que el espíritu cristiano esté dentro de él, ese amor de Dios, sea capaz de llevar ese líder a tantas personas, pero desde el ámbito espiritual. Entonces aquí también nos trazamos de ver que hay personas que ya por un contexto humano o social ya son líderes y son esas personas que debemos buscar. Segundo, una selección de los candidatos nos dice también la idea fundamental, le dice que todas las personas pueden influir en sus ambientes, es verdad, pero hay personas clave, especialmente determinantes en sus ambientes, que deben ser consideradas para que la transformación de esos ambientes sea más eficaz. Ya les decía que todos pueden a cursillos, sí, es verdad, pero hay personas clave que son los fermentos de evangelio en un ambiente. Tercero, el precursillo, y creo que este es uno de los puntos más importantes de estas láminas, y dice, antes que ser un estudio y selección de los ambientes, antes que sea una búsqueda, selección y preparación de los candidatos, ha de ser un esfuerzo de amistad sincera. Y amistad sincera significa que me importa el otro. Amistad sincera significa que no es que lo estoy buscando solo para un beneficio o porque, bueno, esa persona es la que se va a meter ahí, no, sino que realmente yo quiero hacerme amigo de esa persona. Sé que es un hermano mío por ser cristiano y sé que esa persona es un alma que Dios también invita a la conversión, es un alma que Dios te invita para colocar su granito de arena y seguir extendiendo el reino de Dios. Es allí personas que lleven la verdad del evangelio con su testimonio de vida, y esto es fundamental. No podemos llevar a un ambiente político, un ambiente educacional, un ambiente de comunicación, un ambiente corporativo, un ambiente X, si nosotros no damos un testimonio de vida y de palabra. ¿Cómo voy a llevar un testimonio a un ambiente político si yo soy un corrupto? ¿Cómo yo voy a llevar un ambiente de educación si yo ni siquiera me formo? ¿Cómo yo voy a llevar un ambiente de corporativo si apenas trabajo y no cumplo con lo que se me da en mi empresa? ¿Cómo puedo yo evangelizar a través de los medios de comunicación si realmente ni siquiera le doy importancia a aquellos que de una u otra forma están colocando su granito de arena en la fermentar de evangelio a través de un mensaje de esperanza en donde se mueven? Si a lo mejor veo yo otras cosas, y cómo es el testimonio de vida y de palabra en cada uno de estos ambientes. Entonces debe ser acompañado desde allí, viviendo lo que yo digo, es como la forma que yo voy a poder permitir que otros se contagien y vivan lo que yo estoy viviendo. Y es por eso que nos detenemos acá en quiénes pueden ir a cursillo. ¿Y quiénes pueden ir a cursillo? Si me preguntas quiénes pueden ir a cursillo, bueno, nos lo dicen ideas fundamentales en 219. Las personas de cualquier clase social, equilibradas, maduras, libres y responsables, que puedan recibir los sacramentos, que sean capaces de captar el mensaje evangélico y comprometerse y descubrir sus carismas y ponerlo al servicio de la comunidad. No vamos a hablar de quienes no pueden ir a cursillo, porque muchas veces nos quedamos allí. Lo que tenemos que visualizar es quiénes pueden y quiénes deben ir a cursillo. ¿Quiénes pueden ir a cursillo? Bueno, ya nos lo está diciendo aquí ideas fundamentales en su numeral 219. Aquellas personas mayores de 21 años que sean responsables, que si es casado, que sea casado por la iglesia, que sean tengan una vida sanable a nivel sacramental, es decir, que pueda recibir la confesión, que pueda optar por los sacramentos. Son personas que pueden
ir a cursillo. Eso es lo que nos dice Ideas Fundamentales en el 219. Ahora bien, ya sabemos quiénes pueden ir a cursillo, pero quiénes deben ir a cursillo. Es realmente lo importante aquí, quiénes deben ir a cursillo. Nos lo dice que son personas con capaces de actuar con libertad. Si no es que, bueno, voy a pedir permiso para ver si puedo. No, es capaces de actuar con libertad. Segundo, que sean líderes, que sean capaces de tomar decisiones clave, que sean personas que de otra forma afecte, donde se movilicen. Y los líderes no necesariamente son los que están en la cabeza. A veces decimos, bueno, en una empresa el líder es el presidente de la empresa, el dueño de la empresa. No, a lo mejor puede ser la señora que limpia. Y esa señora que limpia cada mañana cuando pasan las personas, se le acerca a su puesto, le da su cafecito, le da una buena noticia, un mensaje, y que tenga buen día, y esa persona allí está corroborando, lanzando un mensaje a muchas personas, que a veces hasta el presidente de la empresa se la pasa metido en su oficina y no tiene contacto con los demás empleados. Es allí donde nosotros tenemos que tener esa forma de descubrir, esa gana de descubrir quiénes están afectando el ambiente donde yo me quiero movilizar. Personas que muevan por sus opiniones y acciones. A lo mejor hay alguno que dice muchas cosas, pero nadie le para, lamentablemente. Pero aquel que dice algo y todo el mundo dice, oye, ¿verdad que sí? Es esa persona que está moviendo por sus opiniones y sus acciones, que tenga una inquietud social, que deseen un mundo diferente, que necesiten, que quieran una Venezuela diferente, que sean capaces de decir, oye, yo quiero poner mi granito de arena para cambiar mi comunidad, para cambiar mi trabajo, para cambiar la política, para cambiar los medios de comunicación, para cambiar lo que está pasando en nuestro país. Personas que viven y para la comunidad, es decir, aquellas personas que deseen un mundo mejor, que quieren vivir también no solitario. Una persona que no, bueno, mira, no, yo no me reúno porque a mí no me gusta, yo prefiero estar solo. Entonces no son personas que sean capaces de vivir en comunidad, solidario y generoso, que le importe el otro, y con una personalidad profunda, que no es cero guabineo, que sí, que no, que después del cursillo hay que ver si la persona le da gana de integrarse o no le da gana, que un día sí, que va a una reunión, que no va, no, personas que sean una personalidad profunda, que digan sí, si es sí, y si es no, es no. Esas son las personas que quienes deben ir a cursillo. Es aquí entonces lo importante que nosotros debemos visualizar para cuando alguien estamos invitando a cursillo. Realmente esa persona es líder. Realmente esa persona está llamada a fermentar de evangelio donde se movilice. Realmente tiene esas condiciones. O solo es para llenar un espacio para que vaya a cursillo. O solo son las condiciones equivocadas que hablamos para invitar a alguien a cursillo. Les decía pues que la oración, el sacrificio, no solo forma parte de este paso, ¿ves? Del paso número 7, sino que debe formar parte de toda esa rueda de lo que es la estrategia del precursillo. Nos dicen en la idea fundamental de 180, primero y principal, sobre el que deben apoyarse todos los demás esfuerzos humanos, el contar con la ayuda de la gracia de Dios, que se ha de pedir con la fuerza omnipotente en la oración confiada, constante y humilde. Una preparación espiritual implica una oración real, una oración constante, una oración que va acompañada en cada momento en lo que nosotros hacemos. Es por eso que no vamos a esperar solo hacer oración y sacrificio cuando están la gente en cursillo, en la hora sacrificada o qué sé yo, sino debe ser una oración constante, que yo diga, Señor, este ambiente que voy a pues yo a trabajar, que hemos dedicado a para que te hagas presente allí, ponme las personas indicadas, y una vez que tenga las personas indicadas, permítele abrir sus corazones, que sea pues esa persona capaz de aceptar el mensaje. Si todo esto debe ser lo que nosotros pedimos para acercar a estas personas a Dios. Debe ser algo confiado, sabiendo que Dios va a actuar, porque a veces pensamos, no, aquella persona es muy difícil, no, eso es imposible, esta persona no, bueno, pues es casi el diablo ahí, ese no es capaz, eso no puede cambiar. Si tantas personas han cambiado, si nosotros mismos hemos cambiado, si San Pablo, siendo un perseguidor de cristiano, que es nuestro patrono, se hizo cristiano, ¿por qué yo voy a negarle la gracia a tantas personas
porque yo piense que no va a cambiar. Segundo, no debe haber una preparación teologal ni excesiva. Es solamente fomentar en el candidato el deseo de encontrarse consigo mismo, con Dios, con los hermanos y con el mundo. Es precisamente el triple encuentro que va a él a hallar en Cursillo. En Cursillo se va a permitir decir que se encuentre con él, que se encuentre con los hermanos y que se encuentre con Dios. Es por eso que en el precursillo, en esta etapa que estamos aquí preparando a las personas, lo que tenemos que decirle, bueno, mira, tú eres feliz, cómo te sientes, y tú eres la mejor versión tuya. Tú piensas que, oye, estás haciendo lo que te gusta. Si meter esa hambre de que, lo que Dios quiere de esa persona. Segundo es, oye, te preocupa el país, te preocupa tu comunidad, te preocupa tu familia, te preocupa, así, y entonces ahí te empieza a meter el hambre de los demás. Y por último es, oye, Dios, ¿quién es Dios en tu vida? A lo mejor hay cosas en tu vida que por ti solo no has podido cambiar, pero con Dios lo puedes hacer. Y es por eso que esa hambre de Dios que le va a dar respuesta luego en Cursillo. Por último, dice acompañarlos hasta el mismo momento de su entrada en él. Y es esa parte, esa preparación material. Llevarlo, traerlo, buscarlo, es decir, no dejarlo solo, acompañarlo en cada instante. El último paso, el número 10 que es uno solo, es luego el cursillo. El nuevo cursillista necesita de tanto contacto personal después del cursillo como lo recibieron antes y durante el cursillo. Probablemente aún más, debemos hacer un esfuerzo consciente para asegurar que hacemos todo lo que podemos hacer para ayudarles a entrar en una reunión de grupo, de equipo, de amistad. ¿Por qué? Porque no es fácil. Una persona que llegue a un equipo a lo mejor no conoce. A lo mejor para algunos es más fácil el contacto con los demás y la forma de integrarse, pero otros no. Y es la labor de quienes, de los que presentantes en primer lugar. Si yo invité a alguien al cursillo y si ya sé todo lo que ha podido pasar para poder llevar a esa gente al cursillo, entonces es lamentable que después de esta vivencia la persona no se integre. ¿Por qué? Porque el presentante nunca le ayudó, nunca le dio la mano y decirle, mira, este es tu equipo, conócelo, a lo mejor antes de ir a cursillo, mira, vale, esta es la persona, hacemos esto, vivimos esto, mira esto. Y cuando lleve a cursillo y ahí salga, ya sabe quiénes lo van a recibir, dónde se van a integrar. Los jefes de equipo también son los responsables. Hacemos una actividad después del cursillo que se llama integración, reunión de integración. Y se le da a los jefes de equipo una lista de personas que forman parte de su equipo, que formarán parte de su equipo. Y es lamentable que esos jefes de equipo a veces no los llaman, no están pendientes, invitándolos allí. Y no se dan cuenta que es un alma de Dios que está allí recién naciendo, que tiene que adoptarlo, que tiene que ayudarlo, porque es una persona que se incorpora a ser parte de esta vida de iglesia a través del movimiento de cursillo de cristiandad. Tercero, el mismo equipo. A veces los jefes de equipo, bueno, lamentablemente no pueden echar para adelante, pero el equipo debe estar pendiente. ¿Quiénes fueron las personas que se integraron nuevas? A fulanito, ¿y cuándo lo vamos a llamar? ¿Por qué no han venido? Lo vamos a visitar. Y por último, también el secretariado se hace responsable. Se hace responsable porque debemos prever de que así como lo llamamos para confirmar que iban a cursillo, tenemos que llamarlos para confirmar que se integraron al equipo. Y si no se quieren integrar, bueno, saber que es que no se quieren integrar y punto. Pero que no sea de nuestra parte que dejamos de hacer algo para que esas personas no se integraran efectivamente a lo que es el cursillo. Ya para finalizar, implica pues esa reflexión. Grandes panes y torta implica, sí, bastante masa, pero también mucho de ese elemento de fermento, esa levadura que se hace presente allí. Que Dios permita que en este año 2015 y los venideros, el movimiento de cursillo de cristiandad haya dado un parado, un alto en su camino y indique toda su fuerza, todo aquello que se ha venido haciendo, porque Dios nunca se equivoca. Dios ha hecho lo correcto hasta el día de hoy. Nos ha regalado este cursillo como bien lo conocemos, pero nos está pidiendo algo más.
nos está pidiendo que redireccionemos algunas cosas, que nos organicemos, que nos planteemos las cosas bien claras, estrategias, para que podamos poner un granito de arena en esta sociedad que tanto nos los pide. Seamos fermentos claves en este país, en nuestra diócesis de Guarena, trazando objetivos ya encaminados con estos generales que nos hemos planteado, que es Barlovento, que es fermentar el evangelio a los ambientes, que es crecer en la amistad dentro de los grupos que hacen vida en Cursillo de Cristiandad. Y es por eso que bueno, estamos llamados a hacer esos grandes panes y esas grandes tortas llenos de esa levadura que Dios ha puesto a través de nuestros corazones. Por último, toda escuela nos lleva a un grado de formación, pero más allá de eso también debe pedirnos unas exigencias, debe trazar unas exigencias y unas preguntas que debemos reflexionar, y es algo que no se va a hacer en 5 minutos, y es algo que a veces no puede hacerse solo, sino en comunidad, en equipo. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué ambiente te comprometes a trabajar? ¿Qué harás específicamente? Dilo con pauta, dilo esto y esto. ¿Con qué cuentas, personas, recursos, etcétera, para fermentar ese ambiente? ¿Y qué piensas que Dios te pide en este momento de ese ambiente? Aquí no tenemos ataduras en decir vamos a meternos aquí, vamos a hacer esto, porque confiamos que existen dirigentes que realmente quieren comprometerse con esta vida de apostolado del Cursillo de Cristiandad. Que nos sentemos y digamos, este es el ambiente que yo quiero hacer, este es el ambiente que Dios me ha llamado, y voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y yo sé que allí voy a contar con un equipo, voy a contar con la posibilidad, voy a poder hacer algo, ¿no? Si vamos, un ejemplo, a una comunidad, si mi ambiente es la comunidad tal, la ciudad tal, el pueblo tal, la urbanización tal, ¿en qué ambiente te conviertes? Allí voy a trabajar. Ok, ¿qué harás específicamente? Bueno, los domingos durante todo el año vamos a hacer una charla para las personas, los padres y representantes. Ok, de toda la comunidad. ¿Con qué cuentas? Personas, recursos, etcétera. Bueno, en esa comunidad tenemos ya, somos 5 cursillistas y 2 personas de la Legión de María y 3 personas de los catecúmenos, que vamos a ver cómo lo integramos para trabajar todos en ese fin. ¿Qué recursos tengo? Bueno, los sábados en la tarde ahí van a dar una escuelas de bailoterapia, a lo mejor el sábado a las 4 de la tarde, un poco más temprano, lo voy a convocar y voy a tener un video beam y voy a tener un espacio donde yo sé que ahí se van a reunir y ahí podemos hacerlo. Y por último, ¿qué piensas que Dios te pide en este momento en ese ambiente? Bueno, ¿será que esa comunidad, esa organización, ese ambiente donde estás pensando ha pasado algo últimamente que te llene de decir, oye, Dios mío, definitivamente tengo que estar aquí, quizás debo poner mi granito de arena en este instante? O será en el trabajo, o será donde sea, pero trázate objetivos claros, precisos, concisos, y que puedas medir para que realmente se pueda decir, bueno, sí, se ha estado haciendo, se ha estado trabajando, vamos a cambiar algunas cosas, y allí podemos entonces decir, bueno, Señor, aquí está como el trabajo que yo he estado ejecutando, Señor, y aquí está mi granito de harina, ese granito de levadura que he puesto para fermentar de evangelio este ambiente. Que Dios bendiga nuestra iglesia católica, nuestra diócesis de Guarena, y especialmente pues al movimiento de Cursillo de Cristiandad, dirigentes comprometidos que quieren decirle sí a Papá Dios, diciéndole somos capaces con tu gracia de fermentar de evangelio los ambientes. Que así sea.